Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Esta mañana nos vamos a ocupar de un tema de alto impacto porque ha habido novedades, ya lo hemos hecho en otras oportunidades, nos referimos a los medicamentos de alto costo. La novedad surgió hace pocos días porque el Ministerio de Salud Pública anunció que 11 fármacos se incluían en el formulario terapéutico de medicamentos en el Vademecum y esos fármacos iban a ser cubiertos por el Fondo Nacional de Recursos, por lo que tendría acceso toda la población. Pero queremos aclarar, ¿esto cambia la situación? ¿Esto de alguna forma va a frenar los recursos de amparo ante la justicia para lograr gente que está entre la vida y la muerte, prolongar la sobrevida? Y obviamente fuimos con un experto. Invitamos a todo un referente, que es el doctor Juan Cereta, integrante del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho. Muy buenos días, Juan. Gracias por estar, como siempre. Gracias a ustedes. Juan, tenemos que ilustrar a la población, a la teleaudiencia de todo el país que nos está viendo, entonces necesariamente te tengo que preguntar, este anuncio del Ministerio de incluir 11 fármacos, ¿cambia sustancialmente la situación que tú vivís y que tú conocés como nadie? Bueno, en primer lugar, creo que corresponde aclarar que toda incorporación de nuevas prestaciones siempre es bienvenida, porque en la medida en que se incorporan nuevas cosas, va a haber algún paciente, alguna persona que va a acceder más fácilmente. Pero hay que hacer algunas puntualizaciones o relativizar lo que significa, el impacto que puede tener esto en la realidad del acceso a las prestaciones de salud no cubiertas. En primer lugar, porque la resolución del Ministerio, que incluye nuevos fármacos a cargo del Fondo Nacional de Recursos, sí, requiere de una instancia posterior donde se protocolizan esos fármacos, es decir, se ponen algunos requisitos o condiciones para el acceso. Como eso aún no ha ocurrido, todavía no sabemos qué condiciones va a poner el Fondo Nacional de Recursos para que los pacientes puedan acceder directamente a estos nuevos 11 fármacos. Entonces, como primer punto, todavía no se puede hacer una medición completa, una evaluación completa de qué impacto va a tener, porque no sabemos qué restricciones va a poner el fondo. Claro. Para que se entienda con un ejemplo, en el 2017 el Ministerio de Salud Pública incluyó los medicamentos antirretrovirales que curan la hepatitis C. Sin embargo, las restricciones que se pusieron después para su acceso hicieron que muy pocos pacientes accedan hoy a esa medicación si no es a través de un juicio de amparo. Quiere decir que si bien hoy los medicamentos que curan la hepatitis C han sido incluidos por el Ministerio de Salud Pública, el fondo solo se los da a aquellos pacientes que están en una instancia muy grave de su enfermedad, que ya están en una etapa de cirrosis de su hígado o están esperando un trasplante de hígado. Quiere decir que el anuncio de la incorporación por sí solo no significa automáticamente un avance, requiere una instancia posterior. Eso como primera aclaración. Sí. Como segunda aclaración, los fármacos que han sido incluidos no son sobre los que más se litiga hoy. Esto es importante, claro, porque algunos de los fármacos, tú lo tenés absolutamente digerido el tema, por ejemplo, son para el cáncer de próstata metastásico, o otros fármacos para la leucemia, otro para el linfoma non-Hodgkin, para el asma severa. Esos fármacos, estas patologías no son las que más te requieren al consultorio jurídico, ¿no? Bueno, claro, hay que ver lugar por lugar. Sí. Para tener una imagen general del impacto que puede tener estas inclusiones en la judicialización, aunque el fondo lo que dije anteriormente, aunque el fondo no pusiera ninguna restricción y esto estuviera incluido tal como lo puso el Ministerio, cosa que no va a pasar, pero aunque fuera así, de los 210 juicios que hicimos en el 2018, con estas inclusiones hubiéramos evitado 13. Este dato... Esta es una manera de medir, digamos, qué impacto tiene en los casos que nosotros atendemos. Este dato que acabas de dar es fortísimo, Juan. Digo, da la impresión, entonces, que estos 11 fármacos no van a cambiar la situación. Porque si de 210 recursos de amparo que planteaste tú y todo el equipo del consultorio, solo 13, digamos, fueron litigados este año, todo hace pensar que no va a cambiar mucho en el 2019. Claro, para que tengas una idea comparativa, si en lugar de incluir estos 11 fármacos, si hubiera incluido solamente la inmunoterapia para el cáncer, en lugar de 210 juicios hubiéramos hecho 118. Sí. Eso sí hubiera sido
por poner un ejemplo cualquiera. Eso sí hubiera sido un impacto tremendo en la judicialización. Hubiera sido un avance en el sentido de facilitar el acceso, porque muchos de los medicamentos por los que hoy hacemos juicios se evitarían si se incluyera, por ejemplo, la inmunoterapia, pero podrían ser otros fármacos. Pero está muy bueno el ejemplo que citaste, Juan, de la inmunoterapia, porque lo hemos hablado muchas veces y la teleaudiencia lo sabe. La inmunoterapia es la terapia gold estándar, es la más importante en oncología. Es más, este año el Premio Nobel de Medicina fue otorgado a dos profesionales que justamente descubrieron y trabajaron durante muchos años en la inmunoterapia. O sea que el ejemplo que pusiste es perfecto, Juan. Sí, ese es un ejemplo de lo que hubiera sido un impacto Claro. importante en evitar la judicialización. Y el otro punto que me parece interesante destacar es que estos 11 fármacos que se incluyeron, mientras el Fondo Nacional de Recursos no los protocoliza, para su acceso hay que cumplir con una serie de requisitos que están establecidos en una nueva ordenanza del Ministerio de Salud Pública, que es la 1183, que hace que el paciente no tenga acceso directo a estos 11 fármacos, sino que todavía tenga que cumplir con un trámite administrativo, donde tiene que presentarse con una carta al ministro, donde tiene que presentar un informe de su médico, donde tiene que presentar su historia clínica, para que le autoricen el acceso al fármaco. Situación que en términos muy similares ya existía. Quiere decir que de estos 11 fármacos, algunos de ellos ya estaban siendo entregados por el propio ministerio, a través de un trámite administrativo sin necesidad de juicio. Ajá. O sea que, digamos, tenemos que ser, a través de lo que acabas de decir, muy claros, y la opinión pública me parece que ha tenido un panorama de primera, que esta incorporación de estos 11 fármacos no cambia sustancialmente la situación de acceso de toda la comunidad a los medicamentos de alto costo, doctor. Sí, por ahora ni siquiera significa un acceso automático, como los otros fármacos que sí están en el fondo y protocolizados. Claro. Y es un avance muy modesto. Muy modesto, muy modesto. Es decir, que tú pensás 210 juicios de amparo, acabás de decir, planteaste tú y todo tu equipo durante este 2018. ¿Tú pensás que esta cifra incluso va a trepar en el 2019? Sí, todo hace pensar que sí. Fíjate que en el 2017 hicimos 107 juicios, casi se duplicaron en el 2018. Sí. Y los avances de la ciencia, fíjate este nivel de velocidad de incorporación que tenemos, incorporando fármacos que están autorizados en Estados Unidos y en Europa del año 2012, a la velocidad que vamos incorporando en relación a la velocidad en que avanza la ciencia, todo hace pensar que la cantidad de juicios en el 2019 va a ser bastante mayor que la del 2018, porque también los pacientes, incluso los de menos recursos, se enteran de que existe, gracias a tu programa y a otros medios de comunicación, se enteran de que existe la posibilidad de acceder a través de la justicia, y cuando no tienen recursos para pagar a un abogado, a través del consultorio jurídico de la facultad. O sea que todo hace pensar que vas a tener mucho más trabajo del que tuviste el año pasado, del que tuviste este año, y todo tu equipo de estudiantes. Sí, ojalá que esto no fuera así, porque... Ojalá que no fuera así. Porque tengamos en cuenta que cada vez que alguien tiene que promover un juicio, un paciente tiene que ir a un juzgado, tiene que presenciar una audiencia, tiene que escuchar al Ministerio de Salud Pública argumentando en contra del acceso a esa prestación de salud para él. O sea, es todo un desgaste emocional, más allá del tiempo que se pierde. Entiendo. que obviamente que no es deseable, ¿no? Esperemos que para el año próximo el Ministerio dé un paso más grande, ¿no? Sí, un poco más ambicioso, digamos. Más ambicioso, una cobertura mayor, ¿no, verdad? Y que atienda justamente a todos los pacientes que acuden al consultorio jurídico justamente para que ustedes planteen los recursos de amparo. Ese es el deseo. Doctor Juan Sereta, gracias como durante todo el año. Y no sé, las circunstancias dirán si te tendremos con mucha frecuencia como este año en el próximo. Con mucho gusto. Y felicitaciones a ti y a todos los estudiantes por el trabajo formidable que están cumpliendo a favor de la vida de un sinfín de pacientes que están en situación crítica, en situación terminal, y los recursos de amparo prolongan la sobrevida y la vida misma, Juan. Sí, quiero destacar especialmente en este momento, en esta etapa en que no tenemos clases porque terminaron los cursos y todavía no empezaron en marzo, comienzan los del año siguiente, a todos los voluntarios que concurren a trabajar con nosotros para no interrumpir la atención durante todo el periodo de receso. Juan, gracias. Felicidades. Igualmente. Nosotros damos vuelta a la página.